TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con la presencia de un colega periodista y además director general de los diarios La Voz y La Región. Se trata de Emilio Materán, a quien damos la más cordial bienvenida. Además, muchísimas gracias, Emilio, por estar hoy con nosotros. Gracias, Daci, por la invitación. Y bueno, definitivamente tenemos que comenzar con un tema que está en el tapete y es el anuncio que hiciera el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, cuando señaló que no le daría más dólares a Fede Cámaras, además diciendo que son ellos parte de lo que él ha llamado guerra económica. Como empresario, ¿qué opinas tú con respecto a esta medida? ¿Cómo afecta a las empresas comunicacionales este tema? Bueno, fíjate, yo creo que el tema más de cómo afecta a las empresas comunicacionales es cómo afecta al empresariado en general. Pero fíjate, Daci, este es un tema que hay que verlo con mucha lupa. En primer lugar, Fede Cámaras, como ha dicho su presidente Jorge Roy, no es un organismo que tramita dólares, no es una organización que tramita dólares, es una organización que agrupa cámaras conformadas a su vez por negocios. Entonces ahí habría que ver, bueno, la extensión de lo que quiso decir el presidente o de lo que dijo. Si no hay dólares a Fede Cámaras, significa que no hay dólares a todo ese grupo de comerciantes agrupados a lo largo de todas esas cientos de cámaras o decenas de cámaras que conforman Fede Cámara. Eso sería preocupante porque, como tú lo sabes, pues el sector privado produce una gran cantidad de empleos. Miles de empleos en el país dependen del sector privado. El no otorgar dólares a Fede Cámara, si lo entendemos en toda la ramificación de lo que significaría eso, sería una situación muy grave que pensamos que debe trabajarse. ¿Consideras que es como más una opinión política del presidente de la República que una opinión real, que sea realmente factible en nuestro país? Bueno, algunos analistas lo han visto ya como eso, como una opinión política. Esta mañana escuchaba a Luis Vicente León y decía que era una opinión más política que de lo que se podía hacer. A mí lo que me preocupa en todo caso, Daci, es que no hay esa conexión con el sector privado como lo vemos en otros países socialistas, ¿no? Donde hay un socialismo activo. Por ejemplo, en el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde ciertamente sus mandatarios se reúnen con el sector privado y llegan a acuerdos. Aquí estamos de acuerdo en que hay personas que especulan, que hay sectores privados que se aprovechan, que hay personas que desde el sector privado han tenido dólares a 6.30 y han vendido su mercancía en precios millonarios. Todo eso lo sabemos. Claro, pero no se puede agrupar, no se puede generalizar y decir que todos los empresarios son delincuentes. Y esos dólares a 6.30 los otorga exactamente el gobierno a personas que estén, pues, de alguna manera cercanas. Es así. Entonces, a lo que nos preocupa es los efectos, no Fede Cámaras, porque Fede Cámaras, como su presidente dijo, no tramita dólares, los efectos que eso pueda tener en todos los comerciantes que agrupan todas esas cámaras que a su vez están afiliadas a Fede Cámaras. Ya mucho antes hay sectores que han tenido crisis. De hecho, el sector comunicacional, y te lo toco porque obviamente formas parte de la gerencia de dos diarios de gran importancia en nuestra región y que de alguna manera pues forman parte de todo este contexto. Hay muchos medios que han cerrado sus puertas, que se han migrado a digital, ¿verdad?, a la internet, y que todos han señalado que es por falta de papel. Obviamente todos estos insumos son importados. Me gustaría que nos comentes un poquito cómo está este punto, dado que ustedes pues han logrado mantenerse con la edición impresa y son de alguna manera pues una referencia en este sentido. Fíjate, para nadie es un secreto que los medios impresos no lo hemos tenido fácil. No lo hemos tenido fácil porque se trancó el serrucho. O sea, en primer lugar, no se otorgaban dólares para la importación de papel y decir que vas a importar el dólar a un dólar libre, como en algún momento lo insinuó el presidente de la Asamblea Nacional cuando dijo, bueno, que busquen sus dólares fuera en el mercado libre, porque si hay un mercado que es el oficial y te dicen que no vayas a ese, bueno, ¿a cuál otro mercado vas a ir? Es decir, que vas a importar a un costo donde existe ciertamente una especulación cercana a que un dólar te vale cercano a los 300 bolívares, bueno, ahí no habría ningún periódico o el CIMADI, pudiera, ¿no? Que es lo que la otra opción que pero no pudiera sobrevivir ningún periódico. O sea, los periódicos serían, como en algunos casos son en el interior del país, fuentes de poder. O sea, hay empresarios contratistas que tienen periódicos y que el periódico no es una fuente
económica, pero por ejemplo nosotros que somos gente de prensa, que el único negocio que tenemos es ese, que no tenemos empresas contratistas, ni tenemos otra cosa. No vienen de una riqueza de No, otro sino sector que, para montar, pero claro, entonces, me imagino que a ti te mamantaron en nuestro el periódico, trabajo, tu padre imagínate, toda luego la le vida. das a la que tiene, cercana a la que tiene el Ajá. periódico. Entonces, por lo menos el caso de La Voz va a cumplir ahora 49 años, la región va a cumplir 32 años. Entonces, bueno, son periódicos que no tienen 2 días, son periódicos que han venido, nosotros vivimos, por decir, es un periódico familiar, son periódicos que hemos mantenido por muchísimos años, nosotros no dependemos de otra cosa. Para nosotros, gente como nosotros, ha sido muy difícil. Y entiendo que el gobierno quiere solventarlo a través de la empresa Maneiro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Maneiro se convirtió de la noche a la mañana. La importación del papel. La importación del papel, que es el problema más grave. tema. Maneiro se convirtió de la noche a la mañana en el gran proveedor de papel de todos los periódicos, de absolutamente todos los periódicos, no solamente privados, sino públicos. Y la demanda de papel que existe en periódicos públicos, como el caso de Ciudad Caracas, que tiene todas sus vertientes en diferentes ciudades del país, bueno, resulta que Maneiro no tiene suficiente papel para abastecer al sector público y privado a la vez. Entonces, bueno, ayer vimos con mucha satisfacción unas declaraciones de su directiva donde dicen que van a resolver estos problemas, que se va a hacer una inversión y que en un año... Todos los periódicos entonces le compran el papel a esa sí no están dando, creo que en solamente, este creo que exclusivamente, el Últimas Noticias es el único periódico que tiene su papel propio. que está importando papel en este momento. Entonces, ahora, todos los demás, por supuesto, si no hay, habían diferentes proveedores de papel que no están teniendo acceso al dólar. Entonces, como no hay, esos proveedores ya no están en el mercado, entonces absolutamente todos los periódicos han tenido que caer en Maneiro. Emilio, hay un tema que también me llama mucho la atención y es que, y hablando precisamente de esas generalizaciones que hace el gobierno, hace poco señalaba o denunciaba el mismo presidente y la ministra de Comunicación que los medios invisibilizan la gestión del gobierno, que nadie sacó lo de las viviendas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú cuando escuchas ese tipo de declaraciones? Bueno, primero que el primer error es generalizar. Por ejemplo, se dijo los medios, bueno, el titular de La Voz de ese día, lo invito a que lo revisen, era que el presidente había entregado la vivienda 700,000. Obviamente un logro como ese no se puede minimizar. Ahora, ¿qué otros medios lo hicieran? Bueno, nosotros lo que invitamos, no solamente al presidente, sino a todos los voceros oficiales, a que no generalicen, sino que puntualicen, que digan, bueno, el Nacional no lo sacó, que fue uno de los periódicos, por ejemplo, que no lo sacó y que él menciona en ese caso, bueno, que diga que el Nacional no lo sacó, que no el otro no lo sacó, y que a la hora de hacer este tipo de acusaciones se sea muy puntual. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo se siente uno? Que uno trata de hacer un trabajo objetivo, que a veces no es fácil por el acceso a la fuente oficial. A veces la misma culpabilidad de que hayan cosas que no sucedan recae sobre la fuente oficial. ¿Les cuesta a ustedes conseguir a nosotros las no es el caso de los nuestro, y tengo que decirlo, no es el caso nuestro. Nosotros, por lo menos en los eventos que existen en Miranda, nosotros pues se coordina, nosotros recibimos las invitaciones y coordinamos los accesos, sobre todo cuando va el presidente de la República, porque el acceso con casa militar es una cosa un poco más complicada. Pero sí, nosotros por ejemplo no tenemos ese tipo de problemas. Tú no puedes señalar que aquí hay problemas de acceso a la información. Nosotros, el diario oficial. La Voz y el diario La Región, no sé si otros medios tienen ese tipo de problemas. Porque he escuchado declaraciones de directores de otros medios que dicen que no tienen acceso de radio, que no tienen acceso a la fuente oficial y entonces por eso no pueden sacar, sino lo que sacan de las mismas redes o de la página web de diferentes medios, ministerios o fuentes oficiales. Ustedes como medios se han mantenido con un nivel de venta y de aceptación en el público mirandino y nacional en el caso de La Voz. Claro, y no solamente eso, por supuesto. Hemos tenido que reducir, lamentablemente hemos tenido que reducir el número de páginas, hemos tenido que evaluar las zonas donde quizás había un poquito más de devolución para llegar a puntos de cero devolución, porque el tema del papel es un tema grave que pudiera dejarnos, como están algunos medios ya, hay medios que están diciendo, el caso del Carabobeño, el Informador, el Impulso, por nombrar algunos, que están diciendo que están a punto de quedarse sin papel, lo cual es preocupante para cualquier democracia. En la próxima parte, Emilio, me gustaría saber tu opinión con respecto a si en Venezuela y obviamente en el mundo está cambiando el paradigma comunicacional. ¿Cómo ves tú la evolución? ¿Cómo ves el futuro de esa empresa familiar que seguramente costó lágrimas, sudor y mucho esfuerzo de mucha gente, un ejército de trabajadores
de los medios de comunicación. En la próxima parte seguimos con más de nuestro invitado, Emilio Materán. Informativo Mira TV. Amigos, seguimos con nuestro invitado de hoy, un periodista que asumió las riendas de medios de tradición y tiene el gran reto de continuar con ese trabajo. Y por eso, Emilio, me gustaría saber cómo evalúas tú el paradigma comunicacional en Venezuela y obviamente chispeados por todo lo que son las tecnologías y el mundo. Fíjate, el periodismo ha venido cambiando. Obviamente que las redes sociales han cambiado la forma de hacer periodismo porque antes, ahora es mucho más difícil dar los tubazos, ¿no? Lo que se llaman los famosos tubazos, que es una cosa una información que tú tengas que no tenga nadie más. Ahora los tubazos tienen que ser casi que en todos los casos exclusiva. Temas de investigación, sí, temas de investigación, pero lo que es accidente, suceso, bueno, mira, no ha terminado de ocurrir y ya está alguien poniéndolo en la web, en Twitter o en Facebook o en cualquiera de las redes sociales, es casi de manera inmediata. Entonces, el periodismo ha tenido que incluir a todos estos segmentos, a todas estas nuevas tecnologías para adaptarse. Hay algo, por ejemplo, que mucha gente me ha preguntado de el futuro de los medios impresos y ahí hay una realidad muy distinta. Si por ejemplo, si el periódico de papel desaparecía a corto plazo o a mediano plazo en Venezuela. En el caso nuestro, si yo veo, y todas las personas que nos ven, yo veo eso muy difícil, yo no veo eso a corto plazo. Por lo menos nosotros somos un periódico de corte popular que en el caso de la región se lee en los Altos Mirandinos, en el caso de La Voz, en todo lo que conforma la Gran Caracas. Nuestro gran segmento de lectores son personas de corte popular que se van de sus puntos de trabajo, mayoritariamente se desplazan hacia Caracas. Por ejemplo, de los valles del Tuy, muchísima gente se desplaza hacia Caracas porque es donde consiguen trabajo. Bueno, ese esquema que tú pudieras ver en otro país de ir con un teléfono inteligente o con un iPad viendo las noticias en el carrito o en el metro, bueno, eso no existe. No existe primero por razones de seguridad. Para nadie es un secreto que tú vas en el metro con un teléfono de estos y te estás exponiendo a ser robado. En segundo lugar, por cuestiones tecnológicas, no existe un Wi-Fi permanente ni una conexión. O sea que falta segura. Mucho tiempo para esa evolución. Y la conclusión es que, bueno, falta mucho tiempo. Todavía vamos a tener papel para rato. Ahora, Emilio, conocemos dos de tus grandes pasiones. Una de ellas es el periodismo y la otra es la política. ¿Tienes aspiraciones en este momento políticas? ¿Cómo está Emilio Materán en este sentido? No, fíjate, yo estuve y fue una experiencia muy bonita, creo que la gente que me conoce lo sabe. Estuve por lo menos 2 años, formé parte del gobierno, fui diputado electo por la causa R, después fui reelecto y fui presidente con el partido Patria para Todos. Después en el gobierno de Enrique Mendoza fui presidente de la Corporación de Turismo, también fui presidente del Instituto de Deporte. Y eso me dejó, fueron algo así como entre todo como 12 años de una experiencia muy bonita, porque fue una experiencia en las calles, una experiencia con la gente. De verdad que uno se hace verdadero periodista cuando tiene ese, no lo digo en el sentido político de que el periodista debe ser un político, sino en el sentido de calle, que me permitió ver el acceso a la gente, me permitió ver las cosas con una realidad y una madurez que me ha ayudado ahora al ejercicio del periodismo y en la dirección obviamente de los periódicos. Pero no, eso para mí fue una etapa ya cumplida, muy bonita, la verdad que no me arrepiento, la viví con mucha pasión y ahora pienso que pues mi posición es otra, mi posición está al frente de estos 2 periódicos y hacer como he venido haciendo pues el director general de los mismos. Emilio, ¿qué te parece la jugada que está planteada actualmente en la Asamblea Nacional cuando el Instituto Nacional de Estadística plantea unas cifras poblacionales que llevarían a los cambios en cuanto a cantidad de diputados en los diferentes circuitos de Miranda? Bueno, fíjate, ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, eso es algo que va a traer mucha polémica, si es que ya no la trajo, porque fíjate las cosas que pasan, ¿no? Las diferencias poblacionales es algo normal que ocurre en cualquier población, valga la redundancia, pero pasan casos muy puntuales, por ejemplo, que fueron los que más polémica van a traer en el caso de Miranda, donde el caso de Baruta bajó la población en algo así como en 100.000 personas.
Y se le está dando diferentes explicaciones, pero al final del cuento es que hay 100.000 personas menos según esa estimación poblacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que Baruta, que elegía 2 diputados a la Asamblea Nacional, ahora solamente va a elegir 1. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, que eso era un circuito donde la oposición ganaba en un 80%. Entonces, pierde de plano la oposición, va a perder de plano un diputado ahí. Y en el mismo caso en Miranda, en el TUI, entonces la población crece de manera importante, el gobierno dice, y es razonable, eso tendría un razonamiento más factible que el de Baruta, que la cantidad de viviendas que se han hecho a través de la Gran Misión Vivienda de Venezuela en el TUI ha producido un crecimiento poblacional y en consecuencia el TUI va a tener un diputado más. Eso quiere decir que va a elegir 3. Entonces fíjate, el TUI, a diferencia de Baruta, ha tenido unos resultados en las últimas elecciones de algo así como 70% a favor del chavismo y 30% a favor de la oposición. Entonces, en 2 platos, ¿qué va a pasar en el caso de Miranda? La oposición va a perder un diputado en Baruta, el chavismo va a ganar un diputado en el TUI. Eso desde la perspectiva pesimista de la oposición, inclusive quienes están apostando solo por los diputados que ya tienen, no bueno, por yo lo diría, tener más. Yo lo diría desde basándome en los resultados de todas las últimas elecciones, desde Las que el presidente Chávez salió electo en 1998. Basado en esa estadística, sin pasiones de ningún tipo, sino analizándolo en blanco y negro, todo pareciera indicar que en Baruta sería una gran sorpresa que en Baruta ganara un diputado del chavismo y sería también una gran sorpresa que en el TUI ganara un diputado de oposición. Pero en cualquier caso, polarización, Emilio, actualmente en el país. ¿Observas la exacerbación de la polarización en el país? Yo creo que existe, yo no sé si está exacerbada, yo creo que la gente se está cansando de la política. Lo que veo es un crecimiento paulatino de ese sector que no se identifica con nadie, ese sector que se le dice niní. Ha venido creciendo y hoy en día es tan grande como el sector que apoya al chavismo y al sector que apoya a la oposición. Hay algunas personas que están apostando por irse del país, vendiendo sus propiedades, buscando opciones. Inclusive, a mí me ha sorprendido que hay inclusive publicidades en algunos medios de empresas especializadas en buscarle camino a las familias en otros países. ¿Qué opinas tú de eso? Y si tú en lo personal te irías de Venezuela. Bueno, fíjate, es un tema bien interesante, porque yo leía, no sé si tuviste la oportunidad de leer, una carta que escribió Lorenzo Mendoza, o no una carta, pues el transcrito de un discurso que dio Lorenzo Mendoza sobre por qué no era importante seguir. Pero también leí una carta que pasó una señora que se había ido, y entonces le respondían a Lorenzo Mendoza, y cuando tú lees las 2 cartas, que son las cosas que a mí me gusta hacer, ver las 2 caras de la moneda, te dan cuenta de que son realidades que hay que analizar. Yo le diría a las personas, en primer lugar, he visto con preocupación muchísima gente que sin ningún tipo de base se van a otro país, por decirte casos muy puntuales, se van a Panamá. Entonces, bueno, me voy a Panamá, ¿ya qué te vas a...? Bueno, no, yo voy a ver allá a ver qué hago. Mira, todos los que se han ido con ese criterio han fracasado. Y las 4 lochas que tenían aquí, que vendieron su casa, vendieron su carro, se las comieron y entonces después se tuvieron que regresar sin absolutamente nada. Eso es un error. Caso contrario, hay personas que tienen, sobre todo lo he visto a nivel profesional, que tienen ofertas puntuales y que pudieran tener, hay médicos, por hablarte de casos, claro, una opción, una oportunidad mejor desde el punto de vista profesional. Entonces, bueno, esos que tomen su decisión. Pero que la gente que quiere ponerse a inventar, de agarrar esos muchachos, irse para otro país, a ver cómo les va, sin tener ninguna base de este tipo que lo esté esperando en ese país, yo le recomiendo que se quede aquí en Venezuela. Y a las familias que apuesten por quedarse en Venezuela, ¿qué recomendación le puedes dar? Bueno, fíjate, en primer lugar que Venezuela es una tierra de oportunidades. Todas estas problemáticas, y eso lo aprende uno en la universidad, cada problemática, cada ausencia, la misma escasez es una oportunidad. Lo que hay es que tener creatividad, no meterse en la onda de la especulación. Quiero marcar una diferencia entre el especulador, el vivo, el que hace las cosas y entonces aprovecha de eso, y las oportunidades de negocio que te da cada situación que se pueda presentar en el país. Yo he visto muchas personas que utilizan y de la noche a la mañana tienen un negocio fructífero. Emilio, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación y por permitirnos algo de tu tiempo para hablar con los
queridos televidentes de Los Altos Mirandinos. Gracias, Daisy. Muchísimas gracias a ti, a todas las personas que nos ven por el tiempo que nos han prestado y a ti por la invitación. Y recuerden que esta entrevista va a estar colgada en gentehoy.com, en el diario La Voz y La Región, por supuesto, así que no se lo pierdan, búsquenos en internet. Feliz tarde a todos, les dejamos a nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, dándole las gracias a nuestro cliente, quien hoy se estrena con nosotros, la guardería Jesús de la Misericordia. Muchísimas gracias a sus gerentes por confiar en nosotros y estará en el cierre de esta emisión. Que pasen una maravillosa tarde.